Hola, muy buenas tardes. Estamos acá en Planeta 2013 en el programa Madre Tierra. Estamos ahora verdaderamente pues honrados con la presencia de dos personalidades de la tradición aquí en el Anáhuac, en lo que fue el Anáhuac, en lo que sigue siendo el Anáhuac y en lo que seguirá siendo Anáhuac. Es Temachtien Ocelocoatl, que es el coconductor de este programa Madre Tierra. Está David Massat, que nos acompaña de San Luis Potosí, de la región Huirrárica, Huichol, por allá, ¿verdad?, del desierto. Y pues vamos a hablar ahora, vamos a ir improvisando sobre la marcha. Me gustaría que te presentaras, David, ante la cámara, por favor, ante la gente, por favor. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas, por favor? Kamati, pues aquí estamos compartiendo un poco del conocimiento de nuestros abuelos del Anáhuac, aquí con el gran hermano Ocelocoatl. Nos da mucho gusto estar compartiendo aquí con Gabriel Yetlanesti en este programa, pues que difunde nuestra cultura ancestral y la conciencia de la madre tierra y de las tradiciones ancestrales, pues para hablar un poquito de esa gran tradición que nos ha sido heredada pues a todos los mexicanos, a todos los mexicas, a todos los anahuacas, que es la tradición de nuestra danza tradicional azteca, chichimeca o mexica aquí en la Gran Tenochtitlán. No, muchas gracias. El tiempo que llevan ustedes dentro de la danza pues es muy amplio, y hoy precisamente, bueno, que confluyen ahora en el Ashcan, en el aquí ahora, dos personas representativas de la danza. Pues me gustaría que hablaran entre ustedes. Yo aquí prácticamente fuera de un par de dancitas ahí en Citlaltépetl, en el Cerro de la Estrella, no tengo más que decir. Adelante, por favor. Bien, nos da mucho gusto estar otra vez con ustedes y hablar de la danza, la danza mexica, la danza chichimeca, comúnmente llamada azteca, y un poquito mal llamada porque recordemos que esa designación lo hizo Alexander von Humboldt en el siglo XIX, y dista mucho, en dado que sería aztlanteca, de Aztlán. Pero recordemos que cuando nuestros abuelos salieron de Aztlán, y curiosamente en la tira de la migración, cuando estaban en el cerro del Culhuacán, Huitzilopochtli, su ente espiritual, les dijo: ya no estamos en Aztlán, ahora vamos a seguir al sol, que es Meshi. Entonces todos se preguntaban: ¿y qué somos? Entonces, siguiendo la advocación de Meshi, Mexicti, mexicas, ¿verdad? Entonces, cuando llegan aquí, a partir de Culhuacán, en el año Setecpatl, a partir de que llegan aquí en Dos Casas, fundan la gran ciudad de Mexico-Tenochtitlan. Ya tenían muchos cientos de años de llamarse Mexicti. Ya no, el lejano Aztlán quedó muy atrás, es más, hasta casi olvidado. Geográficamente no se sabe dónde está. Y entonces fundan la Ciudad de México y, por supuesto, son mexicas. Entonces, obvio, es la danza mexica, pero pues el mundo entero nos conoce como aztecas, y está bien, son los abuelos de los abuelos, lo aceptamos. Eso nos demuestra que tenemos una larga genealogía, antiquísima, ancestral, tanto que nadie sabe ni dónde está. Pero obviamente está aquí en Anáhuac, lo que ahora llaman el continente americano. Y hablar de la danza es hablar de una parte trascendental y fundamental del quehacer humano. ¿Por qué? Porque la danza no se ejecuta solo. No es yo voy a danzar, ¿verdad? Y yo hago mis movimientos. No. Es una actividad en la cual integra al otro. Es decir, hace comunión con el otro yo.
uno tiene que tocar, ejecutar un instrumento, otra persona tiene que hacer los movimientos de purificación del espacio virtual, es decir, el copal, el ocote, el carbón, ¿verdad? Generalmente es una mujercita. Otro tiene que entregar la danza, es decir, exhortar, es decir, compartir. Otro tiene que hacer las invocaciones para llamar a los elementos que dan la vida, a las fuerzas telúricas, a las fuerzas del cosmos, las fuerzas de la naturaleza, viento, el trueno, la lluvia, etc., etc. Y por supuesto, ¿verdad? Hay un orden. Entonces, esto nos hace integrarnos con el otro. Es una actividad eminentemente colectiva o comunal. En muchas de las danzas donde he estado presente, que a veces solo soy un organizador de ellas, de repente confluyen, como ahora, personas que son de la tradición conchera, como es conocida, y de la tradición de la toltecayot y de la mexicayot, de la danza azteca o de la danza chichimeca. Y entonces, en un momento determinado, ya viéndose ahí, se empiezan a poner de acuerdo. Y he oído que le llaman mucho las formas, ¿no? Claro. Hay que seguir las formas. Sí, porque son las formas que llevaban nuestros abuelos. Lo principal es la palabra. O sea, se da el consejo y sí tiene que haber una reunión de acuerdo entre los diferentes tecutlis, tlacatecutlis o tlacatecas, porque hay diferentes grados. O sea, hay gente que tiene grados mayores por el trabajo, o los huevos, ¿verdad? Los mayores, y que ya tenemos pocos de esos grandes huevos, pero ellos... todos nos congregamos en un consejo para tomar la decisión de quién van a ser los que se van a llevar las palabras. Siempre recordemos que nuestros abuelos le dieron fuerza a la palabra, por eso en nuestros libros sagrados Teomochtlis siempre vamos a encontrar la voluntad de la palabra. Entonces en la danza, lo que se conservó del mundo de Anáhuac es la palabra, el valor a la palabra. Entonces dicen, vamos a entregar las palabras, o la tlactoa, el tlactoqui, al que se le comanda ser un tlactoqui que va a regir y va a tener palabra en esa ceremonia. Entonces ese momento es muy importante porque se juntan los diferentes tecutlis, los diferentes de los diferentes calpulis, o las mujeres que tienen cargo también, toda la congregación, y se decide quién va a llevar las palabras de las ceremonias que se van a ejecutar, o de cualquier diferente tipo de ceremonia, donde hay ceremonias muy grandes, como donde ya nos juntamos más de 1000 danzantes o más. La Fundación de México. Un ejemplo, o antes, cuando vivían a los jefes mayores, como el general Felipe Aranda, don Andrés Segura Granados, nos contábamos miles y miles de danzantes en la Ciudad de México, Tenochtitlan, en los años 80. Entonces allí se ponían de acuerdo los grandes capitanes, los grandes jefes generales, que es lo mismo que los tecutlis, tlacatecas, de los grados que llevaban nuestros abuelos mexicas, ¿no? Y interrumpiéndolos, porque va a ser esto muy... la danza es la misma para el calpulli de Ocelocoa, para el grupo con el que danza David Mazzat, es la misma. Quiero decir, los pasos, las flores, todo esto es igual, representa lo mismo. Sí, hay un machot, una estructura que le da fundamento, ¿verdad? Cambian los estilos. Cambian un poquito algunas pequeñas peculiaridades, pero el machot se respeta, es el mismo. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol, ni somos inventores, ni nos estamos sacando de aquí de la manga algo nuevo. No. Uh-huh. Esto ya lo dejaron hecho nuestros abuelos de miles de años, 30,000 años de historia, ¿verdad? Entonces no hay nada nuevo, únicamente hay cierta
ciertos variantes como la lengua. Como la lengua no es igual, la lengua, hablando de la lengua náhuatl, no es igual la lengua náhuatl del DF que la de Veracruz. Amitla y Amotle. Exactamente, es lo mismo, son pequeñas variaciones, inclusive este idioma que estamos hablando, el español, es lo mismo que el que se habla en España o que se habla en Argentina, pero se entiende, ¿verdad? Perfectamente, aunque tiene sus peculiaridades. Lo mismo sucede con la danza, ¿verdad? Y a partir de eso, como bien lo decía Massad, nos ponemos de acuerdo, porque así está establecido. Vemos el Tonalmachiotl en el centro, está Tlaltecutli y Tonatiuh, que son dos fundidos, ¿verdad?, en uno, donde de la boca emerge un pedernal. Ese pedernal nos está diciendo el verbo, la palabra, y es de dos filos, porque es penetrante, cortante, hiriente, profundo, pero no es cualquier piedra. Es una piedra pulida, específica, es una piedra de pedernal que saca chispas, o sea, el destello de la habilidad, de la lucidez, de la idea, de la inteligencia, ¿verdad? Y además esa lengua tiene un rostro en sí, ¿verdad? Lo cual dice que tiene personalidad. Entonces, la lengua es uno de los elementos fundamentales, o como yo digo, troncales de la cultura. Sí, claro. Siempre en acuerdo, siempre en comunión, siempre en comunidad, siempre en colectividad, y por medio de la palabra se llega a una solución, se llega a una disertación, ¿verdad?, para llegar a lograr un fin en común. Y eso sigue pasando ahora, y todos son leyes no escritas, pero bien entendidas. Todos lo sabemos, todos lo respetamos y todos lo acatamos, porque así es la tradición, así es el costumbre. Esas son las formas de las que estabas hablando, o sea, las formas que vienen bien lo dice Salokot, o sea, no está inventándose el hilo negro, no, jamás. Es lo que está dado, que viene de herencia. Por eso muchos se admiran y pues piensan cómo pues, hay cosas ya establecidas que fueron pasando y se preservaron. Entonces es como un gran recipiente. La danza fue una gran jícara que recibió el conocimiento ancestral y se guardó ahí en esa jícara. Muy bien. Y esa diversidad da una riqueza enorme, absoluta y total. ¿Por qué? Porque todos esos contrastes que conllevan a una causa en común le da una amplitud y una inmensidad en todos los aspectos, en historia, en color, en forma, en cultura, ¿verdad? Es amplia y diversa. Claro, así es diversa. Muy bien, pues vamos a un corte y ahora regresamos. No se vayan, les agradecemos mucho que nos estén acompañando.